Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala. Les saludamos cordialmente en un programa especial. Hoy haremos un recuento de algunos de los acontecimientos que hemos destacado en cada uno de los episodios y vamos a recapitular. En un momento más les cuento un poco de esta modalidad. Mientras tanto, agradecemos la sintonía a través de Rema Estéreo 91.7, también de nuestro podcast de Rema TV y del canal del apóstol Sergio Enríquez. Hoy hablaremos, como siempre, de las noticias actuales con un enfoque bíblico, pero para hacerlo tenemos a alguien que es parte del equipo del Reloj de Dios. Antes que nada les saluda Elsa Mariana García y a mi lado está Samuel Tabico, que hoy nos hace un resumen justamente de esos acontecimientos. Sam, qué gusto tenerte aquí mismo en la pantalla. Dios te bendiga, Elsa, bendiciones hermanos a nuestra audiencia, y ya lo decías tú, es una nueva modalidad de este programa, El Reloj de Dios, donde nosotros vamos a hacer un acercamiento. Lo que nosotros vamos a hacer es analizar cada escenario escatológico y lo que está sucediendo en cada uno de ellos. Recordamos las palabras de nuestro apóstol. Él decía en el inicio de este programa que los escenarios no trabajan de manera individual, sino todos trabajan en conjunto, se complementan. Mientras está sucediendo algo en el escenario Babilonia, en el escenario iglesia, en el escenario familia, algo está pasando también. Pero nosotros, con nuestra diligencia, un espíritu de diligencia, lo que vamos a hacer es hacer un acercamiento y ver qué es lo que ha estado pasando. Y hoy pues nos vamos a concentrar en el programa número 1, que se llamó Cambio Climático, un fenómeno complejo que varias cosas confluyen en eso: la contaminación, la emisión de gases, la industrialización, por ejemplo, entre muchas otras cosas que lo vamos a analizar el día de hoy. Absolutamente. De hecho, queremos abrir desde ya también el número telefónico para ustedes si tienen preguntas acerca de lo que hoy vamos a presentar o de otros escenarios. Ya en siguientes programas el apóstol Sergio Enríquez estará contestándolo sin duda. Nuestro número telefónico es más 502 5617 9099. Y como decía Sam, podríamos recapitular y regresar a ese 4 de septiembre de 2022, cuando fue la primera ocasión en la que les presentamos el Reloj de Dios y hablábamos de ese escenario tierra. Si me lo permites, vamos a hacer un resumen a través de estas noticias. Incendios en Europa. La multiplicación de las olas de calor en Europa es consecuencia directa del calentamiento global, apuntan los científicos. La emisión de gas de efecto invernadero incrementan la potencia y duración y reiteración de dichas olas, informó AFP. Esto ha desatado incendios forestales como el de Brandenburgo, cerca de Berlín, en Alemania. También en España, informó el diario El País, en el mes de junio se desataron numerosos incendios. Algunos se han logrado estabilizar en pocos días, pero en lugares como Cataluña, Zamora, Teruel, Noraspe, etc., el calor extremo, que supera los 40 grados centígrados, disparó el riesgo, devorando más de 25.000 hectáreas. RTVE enfatizó que fuerzas aéreas, terrestres, bomberos y militares lucharon incansablemente por sofocar las llamas, pero los expertos dicen que es la primera vez en décadas que todos estos incendios arden simultáneamente por todo el país. Las personas que viven en zonas aledañas fueron evacuadas y las carreteras permanecían cerradas por seguridad. Portugal. Varios incendios han arrasado la región central y norte de Portugal, por lo que se ha declarado estado de emergencia durante varios días. Francia. 2 incendios en Burdeos han puesto en peligro a miles de personas. Italia. Un gran trozo de glaciar en los Alpes italianos se desprendió en medio de las temperaturas récord, provocando una avalancha de nieve, hielo y roca que alcanzó a 6 víctimas mortales. Sequías.
mientras Europa sigue calentándose con temperaturas que podrían llegar a 45 grados. Portugal, Italia, Alemania, además, viven crisis hídricas. América, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Panamá, Ecuador y Colombia se enfrentan a escasez de agua. Este año, en Monterrey se registró la mayor sequía en 30 años, afectando a sus 5 millones de habitantes. Las escasas lluvias, olas de calor y la sobreexplotación del agua por parte de la industria son los responsables. En Norteamérica se registra la peor sequía en 1200 años. El lago Mead, que suministra agua a 40 millones de personas en el sur de Estados Unidos, se está secando. Los agricultores han tenido que recortar hectáreas de siembras y se ha reportado la muerte de más de 2,000 reses en Kansas debido a las altas temperaturas. La producción de energía eléctrica también está en riesgo. Recuerden que lo que acaban de ver es lo que justamente estaba sucediendo en septiembre de 2022. Ahora, Sam, ¿cómo se analiza este escenario? Porque han pasado cosas desde ese tiempo para acá. En un momento más les mostraremos lo que el apóstol Sergio Enrique nos dijo, pero tú también has hecho pues un análisis de esta situación. Sí, junto con el equipo del Reloj de Dios, los hermanos que nos apoyan, pues hemos hecho una especie de resumen resaltando algunos puntos importantes. Sabemos que es un tema muy extenso. Una de las cosas que podíamos ver en la noticia era el aumento de las olas de calor en Europa. Y es que Europa, recordemos que ya había tenido olas de calor. En el año 2003 se reportan olas de calor en Europa. O sea, es algo que ellos ya habían vivido, pero ¿cuál es la diferencia? Que aumentó la cantidad del calor. O sea, la tasa de mortandad en Europa fue mayor que en el año 2003. Entonces, lo que provocó estas olas de calor, incendios forestales. Y no solo en un país, sino simultáneos como en Brandenburgo, Alemania, en España, en Portugal, en Francia. Y nunca antes se había visto incendios simultáneos, porque estamos acostumbrados a escuchar incendio en tal lado, incendio en tal país o un pequeño incendio, pero que todos estuvieran al mismo tiempo fue lo que llamó la atención tanto de los medios como de nosotros. Por ejemplo, eso fue en Europa. Vámonos un poquito más cerca, aquí al norte, en Estados Unidos, en México, incluso partes de América del Sur se enfrentaron a escasez de agua, crisis hídrica, no solo del agua potable, sino para regar las cosechas, para dar de beber al ganado, para las diferentes tareas con las que se utiliza el agua. Se enfrentaron a ese tipo de escasez, lo que tuvo repercusiones en las siembras, el ganado, golpeando las mayores economías en el mundo, afectando la cadena de suministros. Y eso nos llama la atención y es lo que nosotros podemos resaltar de lo que se habló, bien tú decías, en septiembre del año pasado. O sea, es una fecha que ya la miramos lejana, apenas llevamos 10 meses, 11 meses de esas noticias. Pero te devuelvo el tiempo para que presentes lo que viene a continuación. Claro que sí. Y es que, como decíamos hace un momento, también hay que ver qué fue lo que dijo el apóstol Sergio Enríquez en aquel momento, y en breve les vamos a presentar una actualización del escenario tierra, de lo que estamos hablando, y ver qué es lo que ha pasado en este tiempo. Pero estas fueron las palabras de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Esto que acabamos de ver se ve más que todo en el escenario tierra, afectado la tierra. Pero, como están interrelacionados los escenarios, tendríamos que decir que lo ha afectado el escenario mundo. Bueno, es lo mismo tierra que mundo. Tierra es el planeta y mundo es el sistema que gobierna el planeta. El sistema que gobierna el planeta, ¿cuál es el mundo? Lo gobiernan los hombres. Entonces, cuando vemos noticias de esta naturaleza, nos damos cuenta que el hombre es el que ha sido el factor, entonces ahí sería mundo, el factor desencadenante de toda esta destrucción. Porque nosotros en los años de 1800, finales de 1800, todavía no estaba industrializado el mundo. Empezó el siglo de la industrialización y entonces empezó la polución en todo el mundo, sobre todo cuando se empezaron a hacer fábricas y esas partículas que salían quemadas se quedaban en el ambiente.
Ahí todavía no había efecto invernadero, pero ya había polución. Eso iba a enfriar posteriormente el planeta, a enfriarlo. Pero después vino el calentamiento. Eso lo vino como el equilibrar, pero no es porque el hombre lo haya decidido equilibrar, sino que en su afán de seguir avanzando, industrializándose, convirtiéndose en las primeras potencias. Todo el mundo quería ser una potencia, siempre ha sido así. Entonces fueron dañando el ecosistema. ¿Te imaginas? Para la Segunda Guerra Mundial, en las investigaciones, después de que Estados Unidos tiró las 2 bombas a ciudades pobladas como Hiroshima y Nagasaki, a partir de ahí, ¿cuántas naciones que nosotros los conocemos como potencias y ahora tendrían que ser potencias nucleares, cuántos no desarrollaron bombas nucleares, bomba H, todo ese tipo de armas letales altamente de destrucción masiva, de hidrógeno y todo? ¿Cuántas para poder desarrollar todas esas bombas? ¿En dónde las estallaron? Las estallaron debajo del agua, las estallaron debajo de la tierra, las estallaron en los desiertos, porque supuestamente ahí no había nadie que podía ser dañado, pero estaban dañando el ambiente. Eso vino a ocasionar cosas terribles y por lo tanto podríamos decir que ese escenario que acabamos de ver es el escenario tierra, pero que está vinculado con el escenario mundo, que es el que gobierna el planeta. Recuerden que hoy estamos haciendo un resumen de algunas de las noticias que hemos presentado en el Reloj de Dios. Es una modalidad en un programa especial. También pueden enviar sus preguntas al más 502-5617-9099 y el apóstol Sergio Enríquez estará contestando en nuestros siguientes programas. Hacemos una pausa y volvemos en breve. En un momento regresamos con el Reloj de Dios. Estamos de vuelta con el Reloj de Dios. Gracias por continuar en el Reloj de Dios. Estamos desde la ciudad de Guatemala haciendo un recuento de algunos de los acontecimientos que hemos presentado en el Reloj de Dios y hoy hablamos del cambio climático y de lo que ocurrió en septiembre de 2022 cuando lanzábamos el primer episodio del programa y hacemos hoy una actualización debido a que estamos viviendo el fenómeno del Niño que genera un calentamiento superior. Este mes, justamente julio, se ha reportado como el mes más caliente de la historia del planeta. A continuación, un resumen de hechos que remarcan este acontecimiento. Tres grados pueden ser la diferencia entre nieve y sellisca. Llevar chaqueta o no, en tu día a día puede no parecer significativo, pero 3 grados de calentamiento global serían catastróficos. Ciudades enteras en ruinas, continentes desérticos, islas borradas del mapa, etc. 3 grados de calentamiento es realmente desastroso. Lo aterrador es que el mundo está bien encaminado hacia allí. Desde la revolución industrial, la temperatura de la Tierra oscila entre 1.1 y 1.3 grados centígrados. Este es un problema con el que tendrán que convivir los bebés con los que te cruzas por la calle. Los niños que nacen hoy tienen hasta 7 veces más probabilidades de enfrentar condiciones climáticas extremas que sus abuelos. Si las temperaturas globales aumentan 3 grados, ¿cómo sería su mundo? Todo esto suena como a una película apocalíptica ideada por Hollywood en la que los sobrevivientes se enfrentan a aumento del nivel del mar, inundaciones, tornados, sequías, desertificación, olas de calor, incendios, etc. El IPCC fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cada nuevo informe recoge los avances científicos respecto al anterior y establece qué áreas necesitan una nueva investigación. El quinto informe resumía las proyecciones de los modelos climáticos en función de medidas más o menos estrictas. Una subida entre 0.3 y 1.7 grados centígrados. El escenario más optimista fue 2.6 y 4.8, el más pesimista.
El sexto informe publicado en el 2022 aumentó el nivel de alarma de su mensaje. El cambio climático observado está causando ya innumerables disrupciones en el planeta, afectando de forma directa a millones de personas. Es consecuencia, entre otros, del incremento de los episodios meteorológicos extremos. Cada vez que cambia la composición de la atmósfera de un planeta, cosas malas van a suceder, y estos eventos extremos que estamos viviendo hoy son consecuencia de que hemos alterado la composición de nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera no tiene un 2, un 3 o un 10% más de gases de efecto invernadero que en el pasado. Tiene más de un 50% más hoy de dióxido de carbono que el que tenía hace un siglo. Es decir, cuando tú cambias la composición de tu atmósfera en un 50% de cualquier gas que la compone, eso tiene consecuencias graves y ya las estamos pagando. Justo en estos días se han juntado muchos fenómenos en distintos países: sequías, lluvias torrenciales, olas de calor, incendios forestales. Todos esos eventos extremos han aumentado en frecuencia de manera muy significativa debido al calentamiento global. Estas cosas no solamente son muy frecuentes, sino continuarán aumentando hasta que detengamos el calentamiento global. Y como eso no va a suceder, es decir, no vamos a lograr detener el calentamiento global, al menos hasta mediados de este siglo. Por lo menos, nos quedan 30 años por delante en los que la situación va a continuar empeorando. Por lo tanto, vamos a seguir enfrentando un clima cada vez más hostil. Yo le llamo a esto, basándome en Apocalipsis capítulo 9, el ángel del clima. Y vuelvo otra vez a la carga, que este ángel está operante más fuertemente desde hace unos 200 años aproximadamente, cuando el mundo empezó su industrialización. Cuando el mundo empezó su industrialización, vino un desequilibrio ecológico sobre todo el planeta, que afectó la entrada de sol a la Tierra, que la gente no se da cuenta porque ha sido paulatina. La entrada de sol a la Tierra no es la misma que había hace 200 años que la que hay ahora. Es bien complicado. Pero está comprobado. ¿Cómo se comprobó? Entre paréntesis, me estás hablando del agua, pero todo está íntimamente ligado porque son elementos, que el agua, el fuego, la tierra, ¿verdad? El aire, son elementos que conforman nuestra ecología. Digamos, con la polución, como esas partículas microscópicas empezaron a cubrir todo el planeta, impidieron los rayos del sol entrando de una manera inadvertida para muchos. Pero nos dimos cuenta a través de los científicos israelitas, en 1948, ellos hicieron una medición, cuando ellos les dieron su terreno, su territorio, en donde está establecido su estado, ellos hicieron una medición, contrataron a un científico británico, hicieron una medición de cuánto sol estaba entrando, con aparatos especiales, y esas mediciones las siguieron haciendo por todos los años. Y ellos mismos tienen el récord, el reporte, de que cada año penetra menos luz solar a la Tierra. Eso coincide con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que la tercera parte del sol ya no entró a la Tierra. Entonces eso ya lo estamos viendo. Pero es inadvertido, ¿eh? Porque la gente mira el gran sol y con todo esto que antes el sol no era tan nocivo como ahora, que penetra menos. Ahora es más nocivo porque sus rayos ultravioleta B no los detiene la capa de ozono, porque ya no la polución, sino el calentamiento y el efecto invernadero ha ido dañando esa capa de ozono. Entonces, una cosa afecta a la otra. Bueno, eso lo pueden explicar perfectamente los científicos, y no es mi campo expertise, pero al leerlo y verlo en la Biblia,
yo lo relaciono. Entonces el agua, esas sequías que se han manifestado en todo el mundo, es bien preocupante. Porque, digamos, solo por poner un ejemplo, otra vez en la entrada del programa, se miran grandes bloques de hielo desprendiéndose. Pero el hielo es agua dulce. ¿Pero a dónde cae? Al mar. Ya deja de ser dulce. Y esa era una reserva, por decirlo así, de agua que estaba frisada ahí, que se perdió, que la tendrían ahora que desalinizar para volverla a usar, pero ya no tiene el mismo nivel de electrolitos y toda la cosa que dicen los científicos. Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra totalmente con agua, pero no prometió que no iban a haber inundaciones, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viendo a nivel mundial. Los huracanes están íntimamente ligados, se llevan el agua de un lugar a otro y no se puede contener el agua. Cuando se puede canalizar es extraordinariamente productiva, pero cuando no es extraordinariamente destructiva y se desaparece. Es parte del ciclo de destrucción que tiene la tierra. Falta de agua, la sed que va a venir sobre todo el planeta es asombroso. Asombroso esas imágenes que vimos en las noticias de cómo lagos están secos, cómo yates que estaban inicialmente flotando sobre el agua con el paso del tiempo quedaron en tierra seca, en lodo. Un ciclón en Brasil, olas de calor alrededor del mundo, tornados en Estados Unidos, sequías en Uruguay, incendios en Canadá. Todos fenómenos climáticos inéditos que, según climatólogos y también científicos, vamos a seguir observando cada vez con más frecuencia. Ciclón extratropical en Brasil. Por un lado, nosotros estamos teniendo a nivel global precipitaciones más extremas que, en promedio, van al alza. El cambio climático para muchas regiones del mundo significa mega precipitaciones en cortos periodos del tiempo. Aunado a lo anterior, también hay parte de la población viviendo en lugares de alto riesgo, por ejemplo, en quebradas que son susceptibles a los aluviones, promociones de masas, etc. Estos desprendimientos de tierra en zonas pobladas se vieron en el año pasado en Chile y ahora en Brasil producto de las lluvias. Esto se va a hacer más constante. El problema en muchas regiones, sobre todo en el hemisferio sur, es la gran vulnerabilidad que la población tiene a eventos extremos, no solamente inundaciones, sino incendios forestales como el pasado febrero en Chile. Tornados registrados en Estados Unidos. En el pasado, se presentaban en efecto cada vez que había condiciones meteorológicas que los favorecían. Pero ahora, esos brotes incluyen más tornados individuales, es decir, el número de tornados por brote ha aumentado y se cree que eso podría estar influenciado por el calentamiento global. Olas de calor. En India, 170 personas han fallecido por la intensa ola de calor, mientras los hospitales han sobrepasado su capacidad. Pero este fenómeno está llegando hasta América, pues en México se han registrado 103 muertes por calor desde marzo hasta junio. También en Texas, el saldo es de 13 fallecidos por la intensa y peligrosa ola de calor que golpea el sur de Estados Unidos. Por eso, el Servicio Meteorológico emitió advertencias, alertas y avisos de calor excesivo para más de 36 millones de personas de Luisiana, Texas y la Florida. El fenómeno del Niño.
es un patrón climático que ocurre en el Océano Pacífico tropical. Este tiene el poder de influir en los patrones climáticos de todo el mundo, generando consecuencias significativas. Sabemos que cuando el fenómeno del Niño llega, suben las temperaturas, pero lo que señala la ciencia es que casi todas estas temporadas han sido peores que las anteriores. Como podemos observar en esta gráfica de anomalías de temperaturas, que es cuántos grados hay por arriba o por debajo del promedio del siglo XX, la cual muestra la tendencia de que el planeta es cada vez más caliente, especialmente cuando hay fenómenos del Niño. También vemos como cada uno de estos fenómenos suele ser más fuerte que el anterior. ¿Qué se espera cuando llega el fenómeno del Niño? Sudamérica. Podría causar lluvias más fuertes de lo común en Perú y Ecuador durante este fenómeno, ocasionando más inundaciones y más deslizamientos de tierra. Por lo tanto, más gente afectada en otras partes de Sudamérica y América del Centro. Puede haber sequías como nunca antes en Brasil y el norte de Sudamérica. También podrían tender a estar más secos, mientras que partes de Argentina y Chile podrían estar más húmedas. En América del Norte sucedería algo similar, inundaciones en el sureste y graves sequías como nunca antes en el suroeste. Además, podría ocasionar inviernos más fríos en el norte e inviernos más cálidos en el noreste, pero a este nivel global puede ocasionar cambios en las corrientes del aire, produciendo eventos extremos como olas de calor, de frío y tormentas monstruosas dependiendo de la zona. Australia. Podría ser golpeada con condiciones peligrosamente secas. Este es un punto crítico en este aspecto con las sequías, los incendios forestales, las olas de calor y las malas cosechas. También vienen los eventos de blanqueamiento masivo de corales. En la Gran Barrera de Coral, pero de manera general algo constante en este fenómeno, es que los efectos más agudos se sienten en los trópicos y la temperatura global aumenta. Asimismo, Indonesia, América Central y América del Sur corren riesgo de padecer climas extremos. Incluso podría llegar a causar estragos en los cultivos del sur de África. El mundo ya entró al fenómeno del Niño. Su llegada fue confirmada en junio, luego que los expertos estuvieron advirtiendo durante meses que sería fuerte y que alteraría el tiempo en todo el mundo. Aunque acaba de comenzar, este fenómeno ya ha demostrado su letalidad y capacidad para desencadenar eventos climáticos extremos. Se han observado sequías más intensas en algunas regiones, mientras que otras han experimentado inundaciones devastadoras. Se prevé que el 2024 podría ser el año más caluroso jamás registrado debido a la combinación de este fenómeno con el cambio climático. Incendios en Canadá. La peor temporada de incendios que ha vivido Canadá ha consumido casi 8 millones de hectáreas este año. Esta semana aún había alrededor de 500 incendios activos y muchos seguían fuera de control. El humo volvió a contaminar ciudades de Estados Unidos y se propagó hasta Portugal y España. Hechos que sin duda son analizados a la luz de las Escrituras, Sam, pero hemos destacado, como dijimos antes, que el equipo del Reloj de Dios se da la tarea de analizar estos acontecimientos. ¿Qué cosas destacas de lo que acabamos de ver? Es impresionante, yo creo que una de las cosas que destacamos y que hay que también aclararlo, nosotros no estamos ni profetizando ni decir, miren lo que se dijo y nosotros lo habíamos dicho, no, solamente estamos dándole una explicación, nuestro apóstol, mejor dicho, le está dando una explicación a la luz de la palabra, lo que está escrito, ¿verdad? Y cuando hablamos del fenómeno del Niño, es algo que siempre se ha dado, o sea, no estamos hablando de algo que es nuevo, sino el fenómeno del Niño siempre se ha dado. Incluso yo leía que fueron pescadores peruanos los que le dieron el nombre al fenómeno, por fechas que ellos tenían y todo, entonces lo llamaron el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño tiene por lo menos 3 temporadas, una alta, una baja y una neutra. Pero lo que nosotros podemos ver es que se ha ido incrementando la capacidad destructora que tiene el fenómeno del Niño, cada vez más intensa y generando temperaturas altas a nivel global. Por ejemplo, nosotros vemos el evento que marcó de manera grotesca este fenómeno del Niño fue los incendios en Canadá. Sí. Casi 8 millones de hectáreas que fueron consumidas por el fuego, y el humo de ese fuego, de esa contaminación, llegó no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Otra de las cosas que vemos es que a este escenario, sumado del calentamiento global, o sea, ya veníamos hablando del calentamiento global y del cambio climático, también se suma el fenómeno del Niño.
Lo que nos pone a pensar no solo a nosotros, sino a los expertos, a los científicos, y lo que debería también alertar al pueblo de Dios es que el 2024, y ya lo platicábamos, podría ser el año más caliente en la historia, no de un país, no de un continente, sino en la historia del mundo. Por ejemplo, vemos que en Lyon, Francia, en Alemania, llegaron a temperaturas de 38 grados. O sea, les decían que había riesgos de que se iban a las piscinas, que si iban a los lagos, había riesgo de insolación, riesgo de quemaduras por las altas temperaturas. En Polonia llegaron a temperaturas de 30 grados. Incluso se le dijo a los servidores públicos, a los que se mantenían en la calle, que debían de mantener su cuerpo hidratado y de consumir por lo menos 3 litros de agua diarios por las temperaturas. O sea, eso es impresionante. Yo platicaba con una persona y me decía, es que tú debes consumir el agua en relación a tu peso. Me decía él, pero imagínate, le decía yo a esta persona. Ellos, tal vez su peso no es extremo, pero por las temperaturas que ellos tienen que soportar, que están expuestos a los incendios, deben consumir esa cantidad de agua. Y, o sea, nosotros vemos un panorama mundial en cuanto al escenario tierra que no es bueno, que preocupa. Y no solo nos preocupa a nosotros como gente que analiza las noticias, sino preocupa a expertos, preocupa a las entes que controlan las diferentes industrias. Pero yo pues les quiero recordar a nuestra audiencia que nuestro propósito, el propósito de este programa desde un principio no fue infundir miedo, no fue meterle pánico a la gente y que actúe en desesperación, no, sino que el propósito de este programa es darles un mensaje de esperanza en medio de lo que el mundo está padeciendo. Y te devuelvo el tiempo para que des entrada a lo que continúa. No, y de hecho justo va relacionado con lo que tú mencionabas, Samuel, que es la esperanza que podemos tener quienes confiamos en Dios y también cómo debemos procurar que estos últimos tiempos podamos vivirlo de acuerdo a su voluntad. Vamos a dejarles ahora con las palabras que el apóstol Sergio Enríquez nos dijo en aquel primer programa para recordar que hay esperanza para el pueblo de Dios. Que está atravesando por temores y dice, ay no, a mí no me gusta oír eso, a mí me gusta que me hablen de otras cosas más motivadoras. Sí, pero se va a ir bien motivado de todos modos a la gran tribulación. La Biblia dice que el que te ama te dice la verdad, ¿verdad? Yo creo que hay que reflexionar, arrepentirse. Arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Convertirse es cambiar de manera de actuar. Es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Eso lo dijo Pedro en Hechos 3:21 y está vigente. ¿Qué le podemos decir a la gente? Yo no le puedo decir, ay, no tenga miedo, a usted no le va a pasar nada. No, sí le va a pasar si no se pone a cuentas con el Señor. Perdone que se lo diga. Yo lo que le puedo decir es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Si quiere lo cambiamos para que nadie se va a sentir acusado. Arrepintámonos y convirtámonos. Como había un himno que cantábamos nosotros basados en una palabra escrita en la profecía bíblica que decía, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque muchas son sus misericordias. Entonces, agárrese de la misericordia de Dios. Dígale a Dios, Señor, yo no soy perfecto, tengo miedo de eso. Está bien, no lo somos. Yo por lo menos no creo haberlo alcanzado. Definitivamente estoy bien consciente que no soy perfecto, pero sigo en pos de eso. Y si yo lo sigo, lo invito a usted también a que lo haga. Así pues, esta sería el llamado final. Arrepiéntete, conviértete. Sin duda, como dijimos antes, nos da esperanza, Samuel, saber que Dios está con nosotros y que se acerca así el final de esta tierra, el final de los tiempos y situaciones bien complejas, pero para quienes amamos y confiamos en Dios, vienen cosas especiales. Amén. Así ¿Verdad? es. Nos despedimos, te doy la oportunidad para Claro. dar
tus palabras de cierre. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que sigan en sintonía del reloj de Dios. Nuestro apóstol va a estar dando la explicación a este y muchos más fenómenos que han estado aconteciendo en el mundo. Y recordemos que debemos ser diligentes en no solo quedarnos con lo que se escuchó en un programa, sino estudiar, ver qué nos dice la palabra. Recordemos que en 1 de Pedro 1:10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia que vendría, dice que diligentemente inquirieron e indagaron. O sea, también nos hace una invitación a nosotros para que también tengamos la diligencia de escuchar las noticias, pero no alterarnos, sino actuar en la desesperación, sino traerlas al análisis a la luz de la palabra. Tal cual lo dijiste. Muy cierto. Y es que a veces decimos, no, yo no veo noticias porque me preocupan, me estresan, pero como bien decía nuestro invitado especial, Samuel Tabico, hay que estar informados y hay que usar eso como información para analizar a la luz de la palabra, y mejor que si tenemos a un guía espiritual como nuestro apóstol Sergio Enríquez, que en el siguiente programa estará de nuevo con nosotros para poder hablar de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Nos despedimos. Recuerden escribir durante toda la semana, más 502 5617 9099. Búsquennos en las plataformas de las redes sociales, como en la plataforma de podcast, que pueden encontrarla en cualquier lugar, en Rema Estéreo 917, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Ebenezer.